Antes de instalar nuestro entorno de desarrollo, vamos a ver un breve panorama de la actividad que estamos a punto de comenzar. Vamos a ver también el alcance que pueden llegar a tener nuestras aplicaciones, cómo empezar esto de programar y vamos a hacer dos comparaciones con la tarea de programar. En esta diapositiva se presentan tres definiciones de lo que podemos considerar programar. La primera dice que es crear software a partir de un lenguaje de programación, entendiendo por software aquella parte de nuestra computadora que no se puede tocar físicamente. La otra definición dice que es hablar otro idioma. Finalmente, la tercera dice que es darle instrucciones a nuestro ordenador. Instrucciones que nuestra computadora puede entender. Vamos a ver un pequeño ejemplito de cómo trabaja, por ejemplo, el lenguaje Java, que es un lenguaje de propósito general. Sirve para construir una gran variedad de aplicaciones, como ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, entre otras. También está acá JavaScript, cuya finalidad es proveer de funcionalidad a una página web o sitio web. También tenemos acá un tercer ejemplo, el lenguaje C, que es ampliamente utilizado para el desarrollo de sistemas operativos. ¿Qué es lo que debo saber para aprender a programar? Matemáticas. Es sabido que una persona que ha ejercitado mucho en matemáticas le va a ser mucho más sencillo aprender a programar. Sin embargo, no es imprescindible. El idioma inglés, por su parte, inicialmente en este curso todavía no lo vamos a utilizar, pero a medida que cada uno vaya adentrándose más a este mundo de la programación, le va a ser una característica sumamente útil. Aquí en esta diapositiva está plasmado brevemente cómo trabaja el lenguaje Java. Nosotros programamos en un archivo que se llama código fuente, que es un archivo en el que nosotros plasmamos el lenguaje de programación que hemos aprendido. De ahí hay un compilador que traduce lo que nosotros escribimos en código que la máquina puede entender. Finalmente, la máquina puede ejecutar el archivo a través de otro software. ¿Qué es lo que podemos llegar a programar? Eso va a depender mucho de cuánto nosotros le dediquemos a esta actividad. Pero, por ejemplo, como ejemplo he citado yo acá este paquete de oficina que consta de aplicaciones para escribir, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos que están escritas, por ejemplo, en el lenguaje Java, C++ y el lenguaje Python. También podríamos llegar a diseñar páginas web. Las páginas web están diseñadas en varios lenguajes también. Hay lenguajes encargados de la parte lógica
de un sitio web. Que permiten, por ejemplo, almacenar datos en una base de datos, y otros lenguajes encargados de el diseño de una página web. Todo lo que la persona la persona que interactúa con el sitio web puede ver. Además, hay otros lenguajes que pueden utilizarse para el desarrollo de videojuegos y otros lenguajes también como C y C++, que han sido utilizados, por ejemplo, para el desarrollo de las aplicaciones OBS y Simple Screen Recorder, con las que se están grabando parte de estos tutoriales. Nuevamente, ¿cómo aprender a programar? Mediante la ejercitación. Todos podemos llegar a programar algo. Ahora bien, ¿qué tan complejo o qué tan compleja puede llegar a ser una aplicación que nosotros desarrollemos? Va a depender de nuestro entrenamiento. Finalmente, presento en esta diapositiva dos comparaciones que podemos hacer con la actividad de programar. Por ejemplo, cuando una persona que nunca ha tocado un instrumento musical quiere aprender a dominar este instrumento, no puede hacerlo en base a la observación. Debe primero aprender ciertas técnicas, por ejemplo, para el movimiento de los dedos, y luego debe pasar a la práctica, para que los dedos y el cerebro asimilen la manera de trabajar de cada instrumento. Una persona que ejercite poco su instrumento podrá tocar el mismo en algunos acompañamientos familiares, etc. Y aquella persona que se dedique a tiempo completo a practicar con su instrumento podrá llegar el día de mañana a hacer algunas cosas más interesantes con su actividad.